Queridos amigos, hoy es el domingo del Buen Pastor. Es el día propio de los párrocos, de los obispos, de todos los sacerdotes y también de las vocaciones, de las futuras vocaciones religiosas. Porque todos los que tenemos sacerdocio, por ejemplo, tenemos cuidado de fieles encargados por Cristo para cuidar fieles y llevarlos al cielo. Enseñarlos en su nombre, somos delegados de Dios para llevarlos al cielo y reunirlos en sus apriscos, que es la Iglesia Católica, y de allí, con su gracia, con su sabiduría de Dios, llevarlos al cielo. Hay tres características del buen pastor que vemos en el Evangelio del día de hoy. Un buen pastor debe estar dispuesto a dar su vida por sus ovejas primero. Y no solamente la vida, sino también la reputación, la salud, toda su comodidad, todo lo que pueda tener en este mundo, y por eso deja padre y madre y deja todo por seguir a Cristo. O sea, un buen pastor primer punto, tiene que estar dispuesto a todo por sus ovejas, al ejemplo de Cristo, que murió en la cruz por sus ovejas. Segunda característica del buen pastor es que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Es recíproco. O sea, un católico conoce lo que es de Dios al tener su fe, al tener búsqueda de la verdad y de la voluntad de Dios continuamente. Conoce la voz de Dios, sabe quién es de Dios y lo sigue. Y la tercera característica del buen pastor es que el buen pastor intenta, como Cristo, acercar a todas las ovejas al aprisco, a la iglesia, y de allá al cielo. O sea, es universal, intenta salvar a todos, aunque no todos se salven eventualmente, intenta alcanzar todo lo que se pueda, ayudar a todos, edificar y predicar a tiempo y destiempo, y servir de ejemplo, pero también sobre todo predicar y enseñar, y ser amigo y padre y maestro y doctor de las almas. Pero ahora vamos a ver un poquito el problema de hoy en día de los mercenarios, o sea, los que no son buenos pastores. Es importante hacer el contraste de un buen pastor y un mal pastor. San Agustín tiene en su libro La ciudad de Dios un capítulo muy importante acerca de los mercenarios. Mercenarios, aquel que es asalariado y que cuida el rebaño por un sueldo, por un interés o por algo que le dan a cambio, ¿sí? Si le dan algo a cambio, él sirve, él ayuda a las ovejas. Si no le dan nada, pues no sirve o no les ayuda. Entonces, San Agustín dice que una de las características, la más grave de todas, de un mal pastor es el silencio. Dice que cuando el mercenario huye, se muestra que huye cuando calla. Calla cuando debía hablar. Se pone a salvo del peligro cuando debía estar con las ovejas para ayudarlas en una situación grave, para ayudarlas a salvar sus almas. La retirada de los pastores al no hablar, al quedar en silencio, le ha hecho más daño a la iglesia de Dios, porque debiendo hablar calla. Esos son pastores en apariencia solamente, y de hecho son mercenarios. O sea, no trabajan para Cristo, trabajan para sí mismos. Esto ha pasado mucho en la historia de la iglesia y hoy mucho más que nunca. Entonces dice San Agustín lo siguiente: huiste al callar, has callado por temor. El temor es la huida del alma. Estás presente con el cuerpo, pero ausente con el espíritu. Primer punto de San Agustín. Al callar por temor, el alma de Cristo que estaría en él por la gracia para asistirlo en el cuidado de las ovejas, huye y solamente se le ve presente físicamente. Pero está ausente en el Espíritu de Cristo, en el interés de Cristo, está ausente en ese momento, porque no le interesan las ovejas, le interesa a sí mismo.
le interesa cuidarse a sí mismo. Y él continúa diciendo, la alegría, por ejemplo, es un ensanchamiento del alma. En cambio, la tristeza es una contracción del alma. Y el temor es una fuga espiritual. Dice, cuando te alegras, tu alma se dilata, se ensancha, se abre. Y cuando te afliges, el alma se contrae. Cuando deseas algo de Dios, avanzas. Por eso la santidad está en el deseo de hacer las cosas como Dios quiere. Uno está avanzando. Cuando uno desea hacer las cosas bien, uno va avanzando. Aunque uno no llegue todavía, uno está avanzando. Pero dice, cuando temes, no solamente no avanzas, sino huyes. Te retiras del camino. Te retiras de la voluntad de Dios. Abandonas a Dios y a tus ovejas. Ese temor de que hoy en día vemos por todos lados. El temor es precisamente un mal que se aproxima. Entonces, algo que está fuera de nuestras manos, que es algo futuro, uno tiene que ponerlo en las manos de Dios. O sea, el temor irracional, ¿sí? Eso es huir de Dios, huir de Cristo, huir de las ovejas, huir de la realidad, huir de la prudencia sobrenatural, huir de la caridad. Pues el temor no es de Dios cuando no se basa en principios de prudencia sobrenatural o de caridad. Creo que vemos hoy en día. La gente por temor se está encerrando en sus casas, se está poniendo la vacuna que no es vacuna y que está matando a la gente mucho más que el virus. O sea, por temor lo hacen. El moverse por temor es propio de los animales. ¿Sí? Porque siguen sus instintos. Pero un ser humano no se puede dejar llevar de temor por ningún motivo. Porque tenemos la fe católica. Tenemos a Dios. O sea, es huir de la realidad. El miedo es huir de la realidad. Es lo que dice San Agustín. El pastor que teme y calla no es pastor. Huye. Por eso el mercenario huye. El que teme, huye también. Y continúa San Agustín diciendo, Dios castiga a los buenos en las grandes calamidades colectivas, porque aunque no sean viciosos e impíos, no están exentos de toda culpa. No viven sin culpa los que callan, los que tienen miedo y callan. Entre otras razones, no están absentos de culpa. ¿Por qué? Porque no tratan del modo que se merece a los soberbios, a los lujuriosos, a los avaros, a los impíos abominables. Porque esa es la causa por la cual Dios manda las tribulaciones a la tierra, por causa de todos estos pecados. Entonces el pastor que calla y no condena con fuerza y firmeza estos pecados, se hace cómplice. Porque se disimulan los pecados, no se les increpa, no se les corrige. Por eso el corregir al hermano es una obra de caridad. Se guarda un silencio pecaminoso porque resulta molesta la corrección para esa persona. Es lo que vemos hoy en día. Se piensa que corregir a una persona es una falta de caridad, cuando es lo contrario. Corregir es una obra de caridad, es una obra de las obras de misericordia espirituales. Hoy en día usan esa excusa. No les digo nada para que no se moleste, para que no grite. Eso lo he escuchado yo casi todo el tiempo, yo lo he escuchado de esa manera, las personas. Eso es falsa caridad, es falsa prudencia. También hay un silencio pecaminoso cuando hay un falso pudor de que no querer ofenderle por no querer hablar cara a cara. Algo que les va a lastimar, pero les va a corregir, les va a enderezar el camino. Hay que hablar cara a cara y con firmeza la verdad. Cuando está en juego el alma, cuando está en juego la fe.
Y la gente por un falso pudor, eso lo he visto yo todo el tiempo, aquí, por todos lados, en el mundo. No quiero que se vaya a ofender, no quiero que se vaya a molestar. Es una falsa caridad. Para que no se vayan a ofender, no les dice uno cara a cara. La gente habla mucho a las espaldas de uno, pero cara a cara no dice las cosas. También guarda un silencio pecaminoso aquel que quiere evitar posibles enemistades que acaso nos perjudiquen en nuestros intereses temporales. O que tememos perder algo, porque somos muy flacos. Son palabras de San Agustín. Eso también lo veo muy seguido por todos lados. No me lo quiero hacer enemigo. Siendo que precisamente la amistad delante de Dios es cuando uno le ayuda a alguien a ir al cielo. Aunque esa corrección que uno va a hacer le vaya a molestar, le vaya a ofender. O sea, uno ve las cosas del modo humano. Si se va a molestar, no le digo nada. Y no lo ve del modo divino, que es, Dios quiere que le diga algo para que esa persona no se condene, aunque se vaya a molestar humanamente hablando. Es todo lo contrario. La gente hace lo contrario. Porque la gente se mueve por prudencia humana. Ese es el problema. La prudencia sobrenatural es la prudencia de los hijos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la prudencia sobrenatural es, voy a hacer esto porque Dios lo quiere. Aunque eso me vaya a traer consecuencias. Aunque eso me vaya a traer enemigos. Voy a hacer esto porque eso va a salvar las almas, aunque eso me deje sin trabajo, aunque eso me deje sin salud. Voy a hacer esto porque eso va a convertir a mi familia, aunque eso les moleste, aunque eso me traiga enemigos. Esa es la prudencia sobrenatural. Y la gente hace lo contrario. Ve el lado humano como prioridad. Me va a causar enemigos, entonces no hablo, no corrijo, no digo la verdad. Me va a perjudicar mi salud, no me arriesgo, no voy a misa, no visito al enfermo, no hablo, no digo nada, me vacuno. Es todo lo contrario. Porque la gente vive de manera humana, no de manera de la fe o sobrenatural o como hijos de Dios. Por eso San Agustín aclara que hay veces en que uno puede, por prudencia o caridad, quedar callado. Pero acuérdense que es falta de caridad y falsa prudencia quedarse callado cuando está en juego la salvación de las almas, la fe, los mandamientos de Dios y la voluntad específica de Dios. O sea, es falsa prudencia de la gente. Mejor me quedo callado por el qué dirán, por no tener enemistades, para no perder mi trabajo, faltando a la caridad, a la fe y a la voluntad de Dios. O sea, uno cambia, uno prefiere un plato de lentejas al amor de Dios. Uno prefiere 30 monedas de plata como el mercenario a la amistad de Dios. Eso es lo que hacemos continuamente. Lo que dice San Agustín, porque miran más a su fama, a su buen nombre, a su bienestar, y temen las acechanzas y las violencias de los malos, lo que nos pueden hacer por estar hablando la verdad, por estar corrigiendo, por estar salvando almas. Me va a perjudicar esto en mi trabajo, en mi negocio. No se rinden a las amenazas, ni les molesta, no molestan a los que les hacen maldades, pero no les corrigen. No les corrigen aunque no activamente participen en las maldades de la gente. No corrigen por temor a que ellos les ataquen en su crédito o en su persona. Hoy en día la gente no actúa, no hace cosas buenas si eso le va a perjudicar en su reputación, en su fama, en su negocio, en su plata, en su trabajo, en su imagen. La gente no se mueve, no mueve ni un dedo. ¿Por qué? Porque les agradan las palabras lisonjeras y la fácil y tolerante vida del mundo. Eso les agrada a la gente, a los pastores hoy en día, a los sacerdotes hoy en día les agrada eso.
No quieren contradecir al mundo, no quieren meterse en problemas. Mejor prefieren callarse y ser cómplices, ser mercenarios. Prefieren este mundo que la vida eterna. Prefieren su reputación y su tranquilidad a la cruz y a la gloria de Cristo. San Agustín continúa. Quieren vivir en concordia con los hombres durante la breve época de la existencia en este mundo. En otras palabras, son esclavos de la palabra halagadora y de la vida mundana. Esa es la conclusión de San Agustín. Ama más este mundo que el otro. Por eso el católico tiene que vivir de la fe. Todo el tiempo moverse por razones de fe, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, por defender lo divino, lo sagrado. Aunque eso me perjudique en mi plata, en mis amigos, en mi reputación, en mi salud. Dios castiga a unos y a otros, o sea, a los malos y a los cómplices por el silencio de los malos, con las grandes penas colectivas temporales que vemos hoy en día. Dios derrama sobre unos y sobre los otros las calamidades e infortunios. Y San Agustín, son palabras de San Agustín que él dice: no porque unos y otros hagan juntamente mala vida, sino porque unos y otros aman desordenadamente la vida temporal. Ese es el motivo. O sea, son mercenarios. Aman más sus intereses que la voluntad o los intereses de Dios. Aman más sus derechos que los derechos de Dios. Eso es el problema. Acuérdense que si uno, después de haber amonestado al malvado, no se convierte él por su maldad, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu alma, dice el libro de Ezequiel. O sea, si uno cumple con su deber de corregir y decir la verdad, si las personas siguen en su mal camino, ellos se condenan y uno no es cómplice de su condenación. Por eso el pecado de omisión, queridos amigos. Hoy en día la gente no se confiesa de los pecados de omisión. Omisión es lo que debía haber hecho y no lo hice, lo que pude haber hablado y no lo hablé, por un interés propio, perjudicando a la verdad, a la salvación, a la luz que pudo haber tenido esa persona, por sacrificarme a mí en mi bienestar temporal, con tal de ayudar a alguien por amor a Dios. Hay muchos pecados de omisión, muchísimos pecados de omisión. También lo dice en el libro de Ezequiel, dice Dios en el libro de Ezequiel: si la atalaya, por el contrario, viendo llegar la espada, no toca la bocina, el claxon, las trompetas, diciendo que ahí viene el enemigo, para que la gente se perciba y se prepare, y llegando la espada hiere a alguno, y la espada hiere a alguno de ellos, si él no tocó la trompeta para avisar, este quedará preso en su propia iniquidad, pero yo demandaré la sangre a la atalaya. Son palabras de Dios. Dios demandará, le echará la culpa al vigilante por la sangre que se haya derramado si él no avisó de que el enemigo venía y no avisó que venía y lo mataron a ese señor por su culpa, por no avisar. Dice Dios: yo le demandaré su sangre al vigilante. O sea, el que habla, que tiene que hablar y no habla, y por su culpa comete a alguien un pecado o pierde su alma, eso se le va a demandar a la persona que no habló, y que no dijo, y que no advirtió, y que no corrigió. Son palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Y los sacerdotes somos precisamente, y también los padres de familia, y todos los que somos adultos, de alguna manera tenemos vigilancia, por caridad, tenemos que ayudar a los demás a salvarse. Nadie está exento de estar hablando y corrigiendo y enseñando a los demás. Reprender los pecados y procurar la salvación de las almas, dice San Agustín. Y Santa Teresa se lamentaba de que en su tiempo los predicadores, en sus sermones, predicaban de tal manera que la gente no se pusiera descontenta, que no se pusiera triste, que la gente no se sintiera incómoda. Entonces, Santa Teresa dice las siguientes palabras: tendrán buena intención los sacerdotes quizás, pero
como no se enmiendan, como no cambian de vida las personas que escuchan sus sermones, dice, lo que puedo ver, dice Santa Teresa de Jesús, como la gente no cambia por los sermones, es que tienen mucho seso, tienen mucha sabiduría para predicar, pero no para Dios, sino para que la gente no, para adaptarse a la gente, no adaptarse a la voluntad de Dios y a los deseos de la salvación de las almas que Dios quiere de las almas. En otras palabras, los predicadores, decía Santa Teresa, hablan para ganarse a la gente y no para ganarse a Dios, para complacer a la gente y no para complacer a Dios. Y San Agustín dice también que la razón de este silencio también es la falta de caridad. Dice, no hay gran fuego de amor de Dios y así le falta el calor de esa llama para poder tocar los corazones y convertirlos. Es más el amor al mundo que el amor a Dios, entonces no es capaz de transmitirse fuego de Dios a los demás. Entonces dice Santa Teresa de Jesús lo siguiente, los sacerdotes tienen que tener más aborrecida la vida y en poca estima su honra para poder hacer buena labor de pastores. Dice, como los apóstoles, que a trueque de decir una verdad y sustentarla para gloria de Dios, no se le debe más perderlo todo que ganarlo todo. O sea, está dispuesto a perderlo todo, a dar la vida por las ovejas, por decir la verdad, por corregir, por enseñar. Y es la causa principal, queridos amigos, de por qué tanto ha avanzado el mal, la cobardía, el silencio. Ni siquiera nos interesamos por la verdad. El Padre nos predica la verdad, nos escuchamos una verdad y nos interesa. La gente está tan centrada en sí mismos que la verdad que la única verdad que les interesa es lo que ellos piensan, lo que ellos quieren. Y es parte de un silencio complícito, claro. Callan al Espíritu Santo, callan a la gente buena que les quiere decir algo, que los quiere corregir, porque lo único sagrado para ellos es lo que ellos quieren y lo que ellos piensan. Entonces, queridos amigos, no incurramos nosotros aquí en el vicio que condenamos callando la verdad. Todos ven algo y no siempre se dice por los temores apuntados o mencionados. Y eso es algo bastante grave que hay que reflexionar, queridos amigos. Reflexionar. No estamos aquí para disfrutar de este mundo, ni para que todo el mundo nos quiera. De hecho, ahorita en este momento, el que predica la verdad va contra todo el mundo. El que quiere ser de Dios y amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, necesariamente va a ir contra todo el mundo. Contra el 99%. O sea, o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Si estamos con Cristo, hay que estar decididos a perderlo todo por amor a Cristo. Todo. Por seguir su voluntad, sus mandamientos, y para poder seguir enfocarnos en la salvación eterna de las almas, al precio que sea. Esa es la actitud de los católicos, de los mártires y de todos nuestros padres que nos han seguido en la fe. Que la Virgen Santísima nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.